Hola, un saludo cordial a cada uno de ustedes. Les saluda el misionero Brian Quispe. El día de hoy no tenemos el placer de tener también con nosotros al misionero Stanley Coronel y le tenemos hoy día un tema especial. A ti que nos estás oyendo y nos estás viendo, queremos hoy día compartir contigo el primer tema de esta serie de 30 temas que tenemos preparado para ti que nos estás viendo. Este primer tema lo hemos titulado Lo que la Biblia enseña sobre las Sagradas Escrituras. Y para eso nosotros vamos a tener una serie de preguntas, ¿no?, que van a aparecer en su pantalla y vamos a ir contestando según lo que el texto bíblico dice. Así es, Misael, te damos el saludo. Queremos saludarte y que tú puedas también decirnos unas palabras. Hola, hola Brian, es un gusto realmente estar en esta transmisión para muchas personas, para nuestros hermanos de iglesia, para nuestros nuevos amigos e incluso estudiantes de la Biblia que están tratando de aprender mucho más acerca de Dios. Este programa va a ser de gran ayuda para ustedes y consideramos que necesitamos aprender de lo que la Biblia enseña. Pero para esto vamos a hacer una oración. Así que voy a invitar a los que nos están escuchando, así como a ti, Brian, para poder inclinar nuestro rostro para orar. Querido Señor, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, escudriñarla y aprender, Señor, de ella. Permítenos, Señor, hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Que tu Espíritu Santo nos guíe. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a iniciar el estudio eh, empezándolo con la primera pregunta que dice, ¿quién reveló la Santa Biblia? Antes de contestar esta pregunta, solo recordarles de manera rápida que en la imagen que ya se publicó en nuestra página de Facebook, Lo que la Biblia enseña, hay una trivia que dice, ¿sabías que dos personajes bíblicos fueron llamados por nombres de planetas? Muy bien, esta pregunta la contestaremos al final, así que estén atentos para que puedan saber qué personajes bíblicos fueron llamados en forma de planetas también. Vamos a estudiar, ¿no?, lo que la Biblia dice acerca de sí misma, de las Sagradas Escrituras, pero también quiero recalcar que vamos a utilizar 3 versiones de la Biblia. Ahora tú te preguntarás, ¿y por qué van a utilizar 3 versiones? Es que siempre llega a nuestros oídos la pregunta de muchos hermanos y muchas personas, ¿no?, que quieren saber sobre el Evangelio y nos dicen, muchachos, ¿cuál es la verdadera versión? ¿Qué versión de la Biblia yo debería leer? Pero déjame decirte, querido oyente, que la versión de la Biblia no importa mucho, porque la Biblia en general es una misma. La Biblia en todas sus versiones dice lo mismo. Hay algunos cambios, sí, pero la Biblia es una. Por eso nosotros vamos a utilizar la versión de la Biblia de las Américas, la versión de la Reina Valera del 60 y la nueva versión internacional. Y ustedes van a poder ver y diferenciar los pequeños cambios que existen, pero van a ver que en general es lo mismo. Muy bien, Stanik. ¿Quién reveló la Biblia? ¿Puedes decirnos? Bien, para poder estudiar esta parte y responder a la pregunta de quién reveló la Sagrada Escritura, tenemos que ir a la Biblia misma. En el libro de Segunda de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16. Ahí, como pueden ver en las pantallas, en las diferentes versiones que estamos usando, dice que la Escritura es inspirada por Dios. No dice una parte, no dice solo el Antiguo Testamento, no dice solo el Nuevo Testamento, dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Esta es una respuesta, digamos, directa, precisa, y que no necesitaría quizás indagar un poco más con algunos otros términos. La respuesta es concisa a la pregunta, ¿quién reveló la Santa Escritura?
es una sola. La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Por Dios. Entonces, la respuesta es clara, ¿no? La respuesta es ¿quién inspiró las Sagradas Escrituras o quién reveló las Escrituras? Fue Dios. Muy bien. Misael, ¿cuál es la segunda pregunta? Muy bien, en este tema también estudiaremos esto. ¿Quiénes recibieron la revelación? Y para ello, vamos a revisar nuestra Biblia en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Brian, ¿nos puedes dar el análisis de estos textos? Claro, sí. Muy bien, ustedes, querido oyente que está viendo, puede ver ahí las tres versiones, ¿no? La Biblia de las Américas, la Reina Valera del 60 y la Nueva Versión Internacional. Los tres, nosotros hemos subrayado las palabras claves, ¿no? Tú puedes ver ahí que las tres dicen Dios habiendo hablado, de izquierda a derecha. La del 60 dice Dios habiendo hablado también, y la versión internacional dice Dios habló. ¿A quiénes habló Dios? El texto bíblico, las tres versiones nos dicen por los profetas, y la nueva versión internacional dice por medio de los profetas. Es decir, Dios habló a través de ¿quién? De los profetas. Es decir, Dios reveló su palabra ¿a quién? A los profetas. Por eso la respuesta es los profetas. Exactamente. La respuesta para esta pregunta entonces es los profetas. Hasta ahora ya vamos repasando dos preguntas. Vamos a una tercera, Brian. Muy bien, nuestra tercera pregunta nos dice, ¿cómo nos llegó la palabra de Dios? ¿Cómo nos llega la palabra de Dios, no? Vamos a analizar segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Misael, por favor, haznos el análisis y responde, ¿cómo nos llegó la palabra de Dios? Muy bien, vamos entonces al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y las palabras que resaltan más es que ninguna profecía, o en la versión 60 dice, nunca la profecía, se refiere a que lo escrito en la Biblia no fue traída, dice, en las tres versiones por voluntad humana. Quiere decir que no fueron pensamientos humanos, no fue la intención humana de la cual trajo la idea de escribir un libro para que estas enseñanzas sean buenas para nuestra vida, sino que, dice allí, hombres inspirados por el Espíritu Santo. Hombres inspirados por el Espíritu Santo. En las se hablan de hombres. En la nueva versión internacional, perdón, dice los profetas. La nueva versión internacional es más explícita entonces al decir que esos hombres fueron profetas, que fueron impulsados por el Espíritu Santo para que la Biblia llegue a nuestras manos, para que ella se escriba, para que esa Biblia perdure a través del tiempo y ahora la tengamos con nosotros. Entonces, cada una de las versiones nos indican que la profecía fue llegada a nosotros por la voluntad del Espíritu Santo de Dios, o por Dios mismo. Dios mismo nos lo hizo llegar a nosotros. Así es, entonces la respuesta es que la Biblia llega a nosotros por inspiración divina, por medio del Espíritu Santo, por medio de Dios. Excelente. Muy bien. Misael, por favor, síguenos diciendo la siguiente pregunta. Muy bien. Vamos a hacer una comparación. La pregunta dice, ¿a qué se compara la Biblia? Y el texto a analizar es el Salmo 119, 105. Analiza al texto, por favor. Muy bien, solo recalcar, ¿no? Dejar claro que la Biblia es comparado a muchas cosas, pero quizás la comparación que las personas más conocen es esta comparación, la que Salmos nos menciona en el capítulo 119, versículo 105. ¿Qué es lo que nos dice el texto? Es un versículo pequeño y quizás
yo creo que la mayoría de los que está viendo este video lo ha escuchado este versículo. El texto en las 3 versiones, ustedes pueden ver, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La Nueva Versión Internacional es siempre tener en cuenta que es una versión más dinámica, una versión quizás un poco más sencilla de entender. Por eso hay unos cambios, ¿no? Ahí mira, la Nueva Versión Internacional dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, mientras que las otras 2 dicen, lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, que la Biblia es comparado como una lámpara. Cuando tú vas caminando por la oscuridad, ¿qué es lo que necesitas? Una luz, una lámpara, algo que te alumbre el camino. Pues bien, en la vida, cuando tú vas caminando y no sabes qué hacer con la vida, muchas veces hay personas que preguntan, ¿por qué? No entiendo. ¿Por qué me pasa esto? Parece que mi vida es una oscuridad. Pero la verdad es que la luz que el ser humano necesita está en las sagradas escrituras. Por eso se le compara a la Biblia como una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Una lámpara. Muy bien, la respuesta entonces es una lámpara. Una lámpara, exactamente. Una lámpara que nos guía por un sendero correcto. En este mundo, claro que hay mucho dolor y sufrimiento. Vamos a la siguiente pregunta, Brian. ¿Cuál es? Muy bien. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué beneficios nos proporciona el estudiar la Santa Biblia? Bueno, hay muchas personas que me dicen, pero yo qué gano estudiando la Biblia, ¿no? Bueno, la Biblia está llena de solamente leyes, leyes, leyes. ¿Qué gano yo estudiando eso? Bueno, déjame decirte que la Biblia no es solo leyes. La Biblia es mucho más que eso. Vamos a ver lo que dice el texto bíblico. Stani, por favor, analicemos 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16. Ok, vamos a analizar entonces 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16. El 16 ya lo vimos anteriormente, pero el 15. Es importante lo que dice versículo 15, que dice desde la niñez o desde que fuiste niño, has sabido las sagradas escrituras, has conocido de la... Y es importante que los niños conozcan la Biblia, un hincapié pequeño ahí. Los cuales, dice, te pueden dar sabiduría. Ojo a este detalle que menciona la Biblia en 2 Timoteo 3:15, diciéndonos que las Sagradas Escrituras nos dan sabiduría. Es decir, nos dicen qué hacer, cómo actuar. Esa es la importancia que nos da la Biblia también. El versículo 16 nos explica, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para los siguientes puntos: enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Si usted se fija, el leer la Biblia o leer las escrituras no es algo superficial, no es un libro cualquiera. Es un libro sagrado por inspiración divina y que este libro nos proporciona sabiduría para hacer las cosas buenas. Nos enseñan a hacer las cosas buenas. No reprenden en ocasiones porque no son perfectos, nos dicen, estás mal, ok, sí. Nos corrigen y nos instruyen para poder hacer las cosas correctamente. Entonces, si usted se pregunta, querido oyente, ¿qué bendiciones o qué beneficios me proporciona a mí leer la Biblia? Entienda usted que le va a proporcionar sabiduría, instrucción y enseñanza. Entonces, pasemos entonces a definir esta respuesta para que usted lo tenga claro. Vaya. Entonces, ¿qué beneficios nos trae estudiar las Sagradas Escrituras? El texto bíblico es claro. Nos va a dar sabiduría. Nos va a dar sabiduría en medio de nuestro crecimiento, porque dice que desde la niñez, cuando un niño crece, necesita sabiduría para formar su carácter, para formar su vida, ¿no? Entonces la Biblia da sabiduría a los seres humanos, nos da sabiduría, pero también es útil para corregir y para educar.
Así que, querido oyente, si tú no eres un padre, ¿no? Sabes lo primordial que tu hijo tiene que hacer es estudiar, leer la Biblia y tú enseñarle con amor la Biblia, ¿no? A los niños. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Misael, por favor. Ok. ¿Qué bendiciones nos da las Sagradas Escrituras? Anteriormente, en la pregunta anterior, resolvimos qué beneficios. Ahora, qué bendiciones. Quizá haya un poco de diferencia en estos términos, pero va a ver que el leer la Biblia tiene bendición, mucho más placer y es un libro completo. Vamos a analizar para esta pregunta Romanos 15:4. Por favor. Muy bien. Romanos 15:4, para ver, ¿no? Qué bendiciones nos da. Dice que todo lo que fue escrito, es decir, toda la palabra de Dios, las tres versiones, ustedes pueden ver, dice, todo lo que fue escrito, la Reina Valera dice, las cosas que fueron o que se escribieron, perdón, y la nueva versión internacional es todo lo que se escribió, o sea, haciendo referir a todo. Acá no estamos hablando de un pedazo de la Biblia, no estamos hablando de un capítulo, sino todo es todo. Todo lo que se escribió es para darnos qué cosa? Consuelo y para que tengamos esperanza. La nueva versión internacional dice para alentarnos, ¿no? Alentarnos viene a ser prácticamente lo mismo que una consolación, ¿no? El Señor sabe que en esta vida nosotros vamos a sufrir muchas cosas. Sabe que esta vida no es, como dicen, color de rosas. En esta vida a veces hay cosas que golpean y golpean duro, ¿no? Pero el Señor a través de su palabra nos consuela y nos hace mantener viva esa esperanza. Por eso nosotros los que creemos en Dios, creemos, ¿no? Que inclusive la muerte no es el fin de las cosas. Hay esperanza después de la muerte. Así que la respuesta sería esperanza y consolación. Correcto. La respuesta entonces a esta pregunta de qué bendiciones nos da las Sagradas Escrituras es realmente la esperanza y la consolación. En un mundo donde vivimos crisis, dificultades, ¿no? Como la que estamos viviendo actualmente, la Biblia nos proporciona esa esperanza para la vida, porque es la que va a decirnos, hay un mundo mejor, hay algo mejor que esto. Vamos a ir viendo a medida que estudiamos más la Biblia. Pasemos a una siguiente pregunta, Brian. ¿Qué te parece? Ok. La siguiente pregunta dice, ¿cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? ¿Será que la palabra de Dios tiene un fin? ¿Será que la palabra de Dios son como los productos que nosotros compramos en el supermercado que tienen una fecha de vencimiento? ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? Isaías 48. Misael, por favor, analiza este texto. Muy bien, vamos a la Biblia entonces en Isaías 48 y nos dice, sécase la hierba. La Biblia de las Américas, la Reina Valera 60, lo dicen de la misma manera. La nueva versión internacional dice la hierba se seca. Esto haciendo referencia a que lo que hay en nuestro planeta, quizá en el mundo, las cosas son pasajeras, tienen un tiempo determinado de vida. Los productos, por ejemplo, que encontramos en el supermercado, tienen un tiempo de vencimiento. Los árboles también tienen un tiempo de vida. Quizá las casas también se construyen, pero pasado el tiempo se deteriora todo. Y todo esto llega a ser pasajero. Pero hace hincapié este texto diciéndonos, la palabra del Señor permanece para siempre. Y las tres versiones son enfáticas al decir que permanece para siempre. Quiere decir que nunca va a terminar. Esto ya lleva tiempo. Para que ella llegue a nuestras manos, tuvo que pasar por muchos años. Pero aún así ha perdurado y ahora la tenemos con nosotros. Entonces, Brian, danos esa respuesta grande. Bien, entonces, bueno, la Biblia, nuestra Biblia, la palabra de Dios, no tiene una fecha de caducidad, querido oyente, querido hermano.
La palabra de Dios es para siempre y durará para siempre, por la eternidad. Dios es palabra, ¿no? Entonces, Dios dura y es eterno, ¿no? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, Misael. Bien, vamos a la pregunta y dice, ¿qué consejos nos da Jesús respecto a su palabra? Jesús, estando en la tierra, dio grandes consejos para nosotros, pero respecto a su palabra, para esto vamos a analizar Juan 5:39 y vamos a pedir a misionero Brian que analice también este texto. Bien, vamos a leer entonces Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Qué consejos dio Jesús respecto a la Biblia, no? Ese también es un texto muy conocido, leído, ¿no? Por muchos hermanos, ¿no? Mucha gente que conoce las Escrituras. Y es la vez cuando Jesús, ¿no? Hablaba, ¿no? Y decía, escudriñáis o escudriñad las Escrituras, ¿no? Eh, y la nueva versión internacional es interesante, ¿no? Porque dice, estudian con diligencia las escrituras. Eh, Acá Jesús, ¿no? Está tratando de decir, ¿no? Que nosotros estudiamos la escritura, ¿no? Estudiamos las escrituras porque pensamos que en ellas vamos a encontrar secretos de vida eterna, ¿no? Pero en realidad, las Sagradas Escrituras, toda la Biblia, el centro de la Biblia es Cristo Jesús. El centro de la palabra de Dios es Cristo. El plan de salvación se muestra a lo largo de las Sagradas Escrituras. Y hay imágenes de los personajes bíblicos que nos hacen ver a Cristo en ellos, ¿no? Entonces, en verdad, las Escrituras dan testimonio de Jesús. Y es por eso que nosotros debemos estudiarlas, debemos escudriñarlas, examinarlas. Mira, yo me quiero detener un poquito en eso. El examinar, el escudriñar, no es solamente leer el texto bíblico y bueno, ya lo leí y eso es todo. Escudriñar, examinar es ir más de lo que se debe, ir más de lo que se pide. Cuando tú vas y agarras tu Biblia y le empiezas a repasar, a leer, a ver, ¿no? ¿Qué puedo aprender? Encontrarás grandes verdades. Y Dios te ayudará si tú con oración le pides de todo corazón a Dios que te ayude a entender su palabra. Recordando siempre, querido oyente, querido hermano, que Dios es la fuente de la sabiduría. Misael, entonces, danos la respuesta. ¿Cuál es el consejo de Jesús sobre las Escrituras? Muy bien, el consejo de Jesús entonces para las escrituras respecto a su palabra es escudriñar las escrituras. Ya Brian nos explicó, no solo es una simple lectura de las escrituras, no es que ya le di una leída y ya está. No, es meditar, es pensar en lo que Dios quiere que yo entienda. Yo leo el texto bíblico, entonces digo, ¿qué quiere Dios que yo entienda? Eso es un poco escudriñar las escrituras, porque de eso vamos a sacar una enseñanza para nuestra vida. Pasemos a la siguiente pregunta, amigo Brian. Muy bien, prácticamente ya hemos terminado el estudio. Solamente repasar 3 cosas de lo que nosotros debemos hacer. Debemos hacer 3 cosas, se nos pide aquí, y vamos a ir una por una analizando también esto. Y terminaremos con este estudio. La primera, bueno, el primer requisito del qué debo hacer es, primero, tener una Biblia, querido oyente, querido hermano, y leerla todos los días. ¿Por qué decimos esto? ¿Qué fundamento bíblico hay para decir esto? Bien, Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 y 8. Y le vamos a pedir a nuestro misionero Stanik que nos pueda leer el texto y decirnos ahí, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Muy bien, entonces vamos a irnos a Deuteronomios. Bueno, Deuteronomio, el capítulo 6, ¿ya? El capítulo 6, y los versículos 7 y 8. Dice, diligentemente enseñarás a tus hijos
La Reina 60 dice que la repetirás a tus hijos. Y la Nueva Versión Internacional dice, indúcelas continuamente a tus hijos. Y me pongo a pensar en esto al decir, padres, si hay algún padre que nos está oyendo, hay que enseñar la Biblia a nuestros hijos. Hay que repetirlas a nuestros hijos continuamente, no solo un día, sino todos los días, a cada momento, quizá para darle alguna enseñanza. Diciendo ahí, hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, o sea, cuando estés en casa, cuando andes en el camino, cuando salgas a pasear quizá, cuando te acuestes, cuando vayas a dormir. Un texto bíblico te puede dar paz y tranquilidad. Y cuando te levantes también, obviamente, buscar a Dios de mañana, el primero en ser encontrado. Atención al versículo 8, dice, la atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a la versión internacional y dice que átalas a tu mano como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Quizá esto es un poco más sencillo de entender. Nos está diciendo que tengamos siempre presente las enseñanzas de la Biblia. Pero para que nosotros tengamos presentes las enseñanzas de la Biblia, necesitamos tener una Biblia y enseñar a nuestros hijos, estudiarla para nosotros en cada momento del día. Sea que estés en tu casa, salgas a pasear, recuerdas esto. Eso es tener una Biblia y estudiarla todos los días. Muy bien, el texto bíblico es claro, creo yo, ¿no? En todo momento, sea caminando, sea al acostarse, sea levantarse, en todo momento. Por eso nosotros decimos que usted debe tener la Biblia, porque para poder leerla hay que tener una Biblia, ¿no? Y leerla todos los días, según lo que dice el texto bíblico. Muy bien, ¿qué más hay que hacer? Dice, aceptarla con gozo y con alegría. Y para esto voy a leer yo Jeremías, capítulo 15, versículo 16, que lo que nos dice acá, ¿no? Es lo que está subrayadito y ahí ustedes pueden ver, dice, las tres versiones, dice, tu palabra eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. La nueva versión internacional dice, ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, haciendo referencia a la palabra del Señor, al texto bíblico. La Reina Valera del 60 también dice, tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Yo quiero resaltar eso, ¿no? Qué bonito sería, ¿no? Que todos pudiéramos decir, yo cuando me levanto, la alegría de mi corazón es estudiar la palabra del Señor. Qué bonito sería y qué diferente serían nuestros cultos, qué diferentes serían, ¿no? nuestros momentos de estudio privado a solas con Dios. Si nosotros pudiéramos decir, esto, la palabra de Dios, es la alegría, mi gozo del corazón. Así que, ¿qué debemos hacer? Aceptarlas con gozo y con alegría. Por último, Stanik, practicar sus enseñanzas. ¿Qué es lo que nos dice Apocalipsis 1:3? Muy bien, vamos entonces al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, en donde encontraremos lo siguiente. Nos habla la Biblia diciéndonos de esta manera, bienaventurado, bienaventurado el que lee, pero no solamente el que lee. ¿Recuerdas que Jesús nos dijo escudriñar? Ya está bien. Eso es leer, escudriñar, saber lo que Dios quiere para nosotros. Bienaventurado eres cuando tú lees la Biblia. Pero, dice, no solo es el que lee, sino también los que oyen. El libro, bueno, la nueva versión internacional nos dice los que escuchan. Bueno, es el mismo sinónimo, ¿no? Dicho de otra manera, nada más. Pero no solamente los que leen y los que escuchan, sino también los que dan. La nueva versión internacional es interesante lo que dice, y dice, hacen caso de lo que aquí está escrito. Presta atención. La Biblia nos está diciendo que cuando tú lees,
escuchas, ya sea mediante una predicación o mediante lo que nosotros estamos haciendo, quizá acá en este video, en esta transmisión, pero además de eso, haces lo que está escrito, entonces vas a ser dichoso, vas a vivir feliz, vas a tener esperanza para tu vida. Es importantísimo leer la Biblia, entonces, para cada uno de nosotros, mis queridos oyentes y hermanos, amigos que nos están escuchando. Muy bien, entonces, ¿qué debemos hacer? Practicar sus enseñanzas, ¿no? Aceptar y practicar sus enseñanzas. Muy bien, hemos llegado al fin de nuestro estudio. Antes de terminar, solo responder a la trivia, ¿no? Hay algunos que me decían, ¿quién es esos personajes que has puesto en la imagen? ¿Quiénes son? Bien, vuelvo a repetir la pregunta. La pregunta era, ¿sabías que dos personajes bíblicos fueron llamados por nombres de planetas? Y la respuesta está en el libro de Hechos. Ustedes pueden ir ahí en sus Biblias. Nosotros no lo hemos puesto en el PPT porque también queremos que vayan a sus Biblias. Hechos, capítulo 14, versículo 12. Son dos personajes conocidos. Bernabé dice, a Bernabé llamaban Júpiter, ahí está el primer planeta, y a Pablo, Mercurio, ahí está el segundo planeta, ¿no? Porque este era el que llevaba la palabra, dice el texto bíblico. Muy bien, entonces, ¿cuáles eran esos dos personajes? Eran Bernabé y Pablo, Bernabé, ellos dos. ¿Cómo fueron Bernabé y Pablo llamados? Júpiter y Mercurio, ¿no? y Entonces, Mercurio. nosotros con nuestro misionero Stanik solo queremos decirle, querido hermano, querido oyente, que no te olvides darle like a nuestra página, lo que la Biblia enseña. Y bueno, solamente dejarlos con esta frase, ¿no? Encuentra esperanza al estudiar la Biblia. A continuación va a salir un videíto, ¿no? Para darle los pasos para la suscripción a nuestra página, donde lo pueden encontrar, pero animarlos a ustedes a que sigan atentos porque seguiremos subiendo un nuevo capítulo, un nuevo estudio de esta serie, como les mencioné al comienzo, de 30 estudios sobre lo que la Biblia dice. Y así que esperamos su participación. Si tienen alguna pregunta sobre el tema que se habló, no duden en escribir en la caja de comentarios. Estamos para leerles y para contestar sus preguntas en algún video posteriormente. Así que el Señor los bendiga. Starik, no sé si quieres decir algo más. Simplemente que lo estudiado ahora quede para ustedes, lo hayan disfrutado, hayan aprendido y puedan practicarlo, puedan hacer de la Biblia aquel regalo precioso para sus vidas. Y por lo demás, darle like a nuestra página, suscribirse y seguir disfrutando del contenido que estamos preparando para ustedes con mucho amor y con mucho cariño. Muchas bendiciones y que esto sea pues dirigido por nuestro Dios. Chao, chao. El Señor les bendiga. Le dejamos con el video. Cuídense mucho. Chao, chao.